En medio de la tremenda polémica por las utilidades de las ISAPRES, descubrimos que la Corte de Apelaciones tuvo que abrir una oficina especial para atender miles de recursos de protección de usuarios que reclaman precisamente por alzas en el precio de sus planes de salud. Lo más sorprendente es que todos, absolutamente todos los recursos han sido acogidos. Lo que hay detrás de estas alzas en la salud privada en la investigación de Tatiana Fasching. El relator de la Corte de Apelaciones sale del Palacio de Tribunales en dirección a una nueva oficina que debió habilitar en otro lado por falta de espacio. Funciona desde marzo de este año y se dispuso a propósito del aumento de los recursos de protección explosivo. Aquí trabajan 16 funcionarios, 12 horas por día. Este año ha sido casi del orden del 180 o 200% por sobre lo que estábamos recibiendo el año pasado. Básicamente ISAPRES. Cada uno resuelve 400 recursos de protección diarios. En esta oficina se tramita fundamentalmente los recursos de protección contra ISAPRES y tiene que ver con las alzas de precio base o factoritario, en su caso GES o AUGE. Hace 6 años una decena de personas presentó recursos de protección para evitar que las ISAPRES reajustaran sus planes base. Digamos, ha habido un aumento de esos recursos al punto que hoy día tenemos casi 16.000 recursos, digamos, de esas materias. Efectivamente, lo que se ha discutido y la jurisprudencia que ha sentado, digamos, la Corte de Apelaciones, confirmada por la excelentísima Corte Suprema, es que se estima como arbitrario e ilegal la adecuación que hace unilateralmente la ISAPRES respecto del precio base. Todos los cotizantes han ganado estas presentaciones. Juan Carlos Castillo es un caso emblemático. Lleva 6 recursos de protección sucesivos. Tiene marcada en su agenda la fecha en la que le llega la carta de alza de precio y se la manda antes de que se cumplan 30 días de plazo al abogado. Solamente que te llegue después la respuesta por lógica que va a decir que tu alza es inaplicable y por argumentaciones legales se imposibilita, se inhabilita y tú quedas con tu mismo plan. ¿Y la ISAPRE paga al abogado? Y la ISAPRE generalmente asume las costas de todo el tema y el proceso. El trámite le sale gratis y los beneficios son claros. Implicar un reajuste, yo estaría hablando de alrededor de 700.000 pesos más o menos en estos 6 años en donde se han presentado estos recursos a instancias superiores para revocar este alza de plan. Por eso no sorprende que cada día lleguen a esta oficina más de 200 recursos de protección, una herramienta que en el pasado se usaba para casos de derechos humanos y que hoy está fuertemente concentrada en este tema. Aproximadamente los recursos contra el ISAPRES representan un 80% de los recursos de protección que ingresan a la Corte. El alza de los precios de las ISAPRES puede ocurrir fundamentalmente en 3 aspectos: el valor del plan base según el factor de riesgo, es decir, el aumento de valor de acuerdo a la edad y sexo de las personas, y por la prima AUGE. El año pasado, en octubre del año pasado, me llega una carta que por tramo de edad, yo cumplía 60 años en enero de este año, me subía en el plan también en aproximadamente un 13%, 12,48%. Claudio Cunazza también optó por presentar un recurso de protección para evitar que por su edad le subiera el costo de su plan y tuvo éxito. 3 años antes, Silvia Peña cumplió la misma edad, pero su camino legal fue otro. A mí me parecía que era muy importante poner este problema en la discusión pública. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y le dieron la razón. Los recursos allí también se acumularon hasta que a mediados del año pasado el tribunal declaró la tabla de factores de las ISAPRES inconstitucional. Desde entonces no se puede aplicar. Eso hace de que en el fondo se refugien en el alza del G, y que además es per se, para siempre, y que es cada 3 años. Si no aprovechaban esta oportunidad, no iban a tener otra de incrementar en la misma cantidad este monto. Hace un año las ISAPRES anunciaron el aumento de la prima del AUGE en una cifra récord para el sistema. La mayor alza fue de un 270% y la menor de un 75%. En promedio, las ISAPRES abiertas sobrepasaron un incremento del 155%. ¿Usted considera que este aumento de la prima se justifica en los costos reales de AUGE? Bueno, nosotros no solamente recibimos esta información, pero no podemos
digamos, estimar cuáles fueron las razones de la ISAPRES, creo que eso deberías preguntárselo a ellos. Como institución gremial no calificamos ni opinamos respecto a las readecuaciones de tarifa a nuestros asociados. En esa misma fecha, al hijo de Verónica Gajardo, Manuel, le detectaron estrabismo. Decidió atenderlo con el auge, pero no tenía prestadores en Rancagua, donde vive. Yo considero inaudito tener que viajar a Santiago si yo estoy cancelando un plan en la sexta región. Y con consiguiente, el gasto que a mí me deriva estar viajando a Santiago, y eso no me lo cubre la ISAPRES. En cambio, yo estoy cancelando un plan y un excedente del GES por estar aquí. Su molestia aumentó aún más cuando la prima del GES le subió en un 100%. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de ISAPRES, solo el 23% de los afiliados opta por atenderse a través del auge. Las personas son las que toman decisiones respecto a la utilización del auge o usar la cobertura que le entrega su propio plan de salud. Como las coberturas que entrega el plan de salud son suficientemente buenas y le permiten además libre elección a las personas prefieren utilizar la cobertura del plan. Según la superintendencia, problemas como los de Verónica son aislados. Lo que sí saben es que el aumento de las ganancias de las ISAPRES este semestre se explica fundamentalmente por esta alza. Gastan apenas un 41% de esos ingresos en este tipo de atenciones. Eso tiene un aumento de los ingresos en el sistema ISAPRES y como los gastos están constantes, incluso en algunos ámbitos disminuyen, lo que tiene es un incremento de la utilidad. El año pasado de un 92,4% y este año en el primer semestre un 70%, pero mi proyección es que a fin de año va a llegar a un 100%. Y eso es además porque la Superintendencia de Salud no está cumpliendo el rol de regular y fiscalizar. Nosotros no tenemos en este minuto, y quiero dejarlo súper claro, nosotros no tenemos ninguna atribución para controlar ni fiscalizar, o sea, ni influir en cuál es el precio GES que va a hacer cada ISAPRES. De hecho, también en el tema del aumento de los precios del auge, han sido los tribunales los que en todos los casos han fallado a favor de las personas. La ley fue mal hecha, hay que ser muy claro y preciso en ese tema. Las ISAPRES no hacen las leyes las hizo el gobierno en el año 2005 y esa ley fue mal redactada y mal hecha, y hay que corregir. La pregunta es cómo. Sobre la mesa una llamada ley corta que establecería una suerte de IPC de la salud y la disminución de las diferencias según sexo y edad. El PSO va a tener una base científica, que va a ser el famoso IPC de la salud, que va a calcularlo el INE y que obviamente con la mayor experiencia, son instituciones que tienen mucha experiencia en esto, nos va a decir cuál realmente es lo que alzó los precios de la salud del año anterior. ¿Y eso no es legalizar el alza, superintendente, que lo que pasa, ahora... Sí, efectivamente, porque tenemos que darnos cuenta, todos nosotros, que la salud en todo el mundo todos los años cuesta más caro. La ley corta solo establece un IPC, un termómetro que mide la temperatura, en este caso el incremento de los precios de los costos en salud, por lo tanto nos puede entregar muy malas noticias como estamos viendo por el incremento de los precios de los planes. Y en segundo lugar porque mantiene las tablas de riesgo pero más atenuadas, es decir, es más de lo mismo aunque con un efecto más benigno si tú quieres plantearlo así. La autoridad también estudia cambios más profundos en la llamada ley larga, mientras las cartas anunciando aumentos en el precio de los planes base siguen llegando. Así le ocurrió en estos días a Cristian Leal en Concepción. Estábamos en medio de las noticias de que las ISAPRES han tenido unas ganancias de alrededor del 70%. Y en la carta se aduce como justificación para esta alza el que la empresa, y se la coloca de esa forma, necesita para poder mantener su continuidad, para poder mantener su operación, necesita aplicar esta alza. Por eso Cristian Leal también presentó un recurso ante los tribunales. Seguro ganará. El tema es por qué la siguen despachando si saben que es ilegal, porque en definitiva igual sigue siendo negocio para ellos, porque despachan la carta y la cantidad de personas que reclama es muy poca. Pese a estas enormes rumas, son apenas el 2% de los cotizantes los que acuden a tribunales. Las alzas en los planes que se están aplicando son, en este momento, en promedio de un 6%, pero en algunos casos puede llegar a más del 25%. Por eso, todos coinciden que este año seguramente terminará con más utilidades para las ISAPRES durante el segundo semestre.